¿Qué onda, gente? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Fútbol Entre Líneas. Yo soy Nicolás y mi compañero Tomás nos va a estar acompañando en el nuevo video de hoy, donde nos vamos a encargar de repasar principalmente lo que son los nuevos fichajes de los equipos de la primera división del fútbol argentino, que van a estar compitiendo en lo que queda en esta parte del año. Al menos estos datos están actualizados al día de hoy, 15 de julio del año 2021. Sin más preámbulo, muchas gracias y ahora pasamos con Tommy, que nos va a empezar a presentar a los distintos equipos. Como ya es de saber, en el mercado de invierno es donde más transferencias se suelen dar en el fútbol. Por eso hoy vamos a repasar las transferencias de los equipos argentinos. Vamos a empezar con el Dosigi, el Tiburón de Mar del Plata, que a pesar de incorporar nombres de jugadores bastante viejos, son una jerarquía que le puede hacer muy bien al equipo marplatense. Dos de los nombres más fuertes son Fabricio Colochini, el ex Boca y con un gran recorrido en Europa, llega libre de San Lorenzo. Además, Martín Cauterucho, quien supo ser un gran goleador del fútbol argentino, más que nada en Quilmes, quedó libre de Estudiantes y el Tiburón aprovechó para incorporarlo. También se incorporan José de Becci de San Lorenzo para reforzar el arco del Tiburón, Francisco Cerro, quien quedó libre de Central Córdoba, Alejandro Aranda, libre de Nueva Chicago, y Rufino Lucero, quien también quedó libre de San Lorenzo. Dentro de las bajas podemos remarcar a Rodrigo Contreras, quien se marchó libre de Defensa y Justicia, Lucas Di Llorio, quien también se fue en condición de libre al fútbol ecuatoriano, y Nahuel Yeri, quien aún no tiene club tras quedar libre en Aldo Civi. Ahora pasamos a la paternal para hablar de las incorporaciones de Argentinos Juniors. Hasta el momento las incorporaciones son Enzo Kalinski, quien proviene libre de Estudiantes de La Plata, Nicolás Reñero, quien viene de Racing, un jugador que tiene todas las fichas de romperla, y Luciano Gómez de Banfield. Dentro de las bajas, podemos señalar al experimentado Matías Caruso, quien le puso punto final a su carrera, Iván Colman, quien fue cedido a Sportivo Luqueño, Facundo Barbosa, quien se fue a Godoy Cruz, y Mijevic, que se fue en condición de libre. Pasando a Sarandí, vamos a hablar de Arsenal, quien tiene como incorporación a Nicolás Mazzola, quien viene procedente del Panathinaikos, e incluso ayer hizo un gol por Sudamericana. Dardo Miloch, quien viene de Patronato, Daniel Zapa de Estudiantes, Valentín Larralde de Defensa y Justicia y Gastón Mancilla, quien procede libre de Colegiales. Dentro de las bajas del Arce podemos rescatar a Jonathan Candia, quien se fue a Huracán, Jesús Zoraire, quien se fue a Central Córdoba, y Ulises Abreliano, quien se fue a San Martín de Tucumán. Yendo para el norte argentino, más precisamente en Tucumán, nos encontramos con el Decano, que se reforzó con las altas de Renzo Tesuri, procedente de Godoy Cruz, Cristian Menentes, quien viene libre del Everton de Chile, y el experimentado Ciru Ríos, quien tuvo una gran carrera en Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, entre otros equipos. Dentro de las bajas, podemos destacar a Guillermo Ortiz, quien se fue para Godoy Cruz, y Javier y Gustavo Toledo, los hermanos que quedaron libres. De todos modos, anda a chequear otro lado que sean hermanos, porque eso me lo acabo de inventar. Ahora vamos al sur de Buenos Aires, más precisamente para hablar del Taladro, de Banfield, que en sus altas resaltan Joel Soñora, aquel joven que le hizo el gol a Boca jugando para Talleres en la Bombonera, quien procede libre de la T, Gonzalo Micheli, quien viene de Nueva Chicago, y Valentín Barbero, quien procede de Belgrano de Córdoba. Dentro de las bajas podemos rescatar a Jonás Gutiérrez, quien rescindió su contrato, Fabián Bordagaray, el ex River, que se fue a Defensa y Justicia de manera libre, y Luciano Gómez, que como ya repasamos antes, marchó para el bicho de la paternal. Pasando al club de la Ribera, Boca, podemos encontrar entre sus altas a Marcelo Weidan, quien vuelve de su préstamo de Gimnasia, Nicolás Orsini, quien llega para ser el reemplazante de Soldano desde Lanús, Norberto Briasco, el particular jugador de la selección de Armenia, quien procede de Huracán, junto a su compañero Esteban Rolón. Además, hasta el momento de grabar este video, está muy cerca al caer el fichaje de Luis Advíncula y el de Miguel Borja para el club Ceneice. Si fue confirmado, lo pondremos en la descripción. Pasando a la interminable lista de bajas, encontramos a Carlos Tevez, quien se marchó y aún no tiene equipo, Esteban Andrada, quien partió para el Monterrey de México, Nicolás Capaldo, quien fue al Red Bull de Austria, Mauro Zárate, quien aún no tiene equipo, Franco Soldano, quien regresó al Olympiacos, pero se espera que le busquen un nuevo club, Emanuel Mas, quien también se fue libre al Orlando City de la MLS, Julio Buffarini, quien hasta el momento no tiene equipo, al igual que Leonardo Jara. De vuelta nos vamos de Buenos Aires, pero esta vez para partir a Santiago del Estero,
donde se encuentra Central Córdoba. Dentro de sus altas podemos encontrar a Lautaro Torres, quien procede de Patronato, Jesús Zoraire, quien como ya lo vimos antes quedó libre de Arsenal, César Rigamonti, que también procede de Libre pero esta vez del Pirata Cordobés, y Alejandro Martínez, quien viene de Defensores de Belgrano. Dentro de las bajas podemos observar, como ya dijimos en el primer equipo del video, a Francisco Cerro, quien se fue libre al Dosivi, y a Santiago Rosales, quien terminó su préstamo y debe volver a Racing. Bajando un poco para el sur, llegamos a Santa Fe, donde se encuentra Colón, el último campeón del fútbol argentino, quien se reforzó hasta el momento con Mauro Formica, quien procede libre de Newell's, Nahuel Gallardo, el lateral, ex River y Defensa y Justicia, y Lucas Beltrán, la joven promesa cordobesa del club de Núñez. Volviendo a Buenos Aires, más precisamente a Florencio Varela, nos encontramos con Defensa y Justicia, quien ha tenido una renovación bastante interesante en el plantel. Dentro de las altas podemos encontrar a Lucas Barrios, el gran jugador ex selección paraguaya, Borussia Dortmund, entre otros grandes equipos, Hugo Silva, quien procede libre de Godoy Cruz, Brian Rivero, de Newell's, Kevin Gutiérrez de Racing, Rodrigo Contreras, quien como ya lo vimos antes, viene libre de Aldosivi, Hugo Fernández de Olimpia, Alexis Soto de Racing y Tomás Cardona de Godoy Cruz. Y dentro de su gran lista de bajas tenemos a Enzo Fernández, quien volvió de su préstamo a River, Valentín Larral de Arsenal, Néstor Breinturbruch, quien finalizó su préstamo, Nahuel Gallardo, quien finalizó su préstamo en River y marchó para Colón, Eugenio Islando, quien quedó libre, Rodrigo Herrera de San Martín de Tucumán, Emanuel Brites a Unión, Brian Romero para River y Ciru Ríos a Atlético Tucumán. En La Plata, Estudiantes se reforzó con Ricardo Ramírez desde San Telmo, Nahuel Esteves, quien vuelve de su préstamo de la Spezia de Italia, Fernando Zucchi, quien también regresa de un préstamo, pero en este caso de un equipo turco, Gustavo Del Pret, quien viene del Montevideo City, esta gran empresa que maneja tantos equipos, y Matías Aguirre Garay, quien viene también del fútbol uruguayo desde Deportivo Maldonado. Dentro de las bajas del pincha, destaca la más importante, la de Darío Sarmiento, quien se fue al Manchester City por $6 millones. El joven de 18 años que tiene todas las de romperla. Enzo Kalinski, Martín Cauterucho, Federico González, Mauro Díaz y Iván Gómez quedaron libres. Ángel González se fue a Lanús y Pablo Sabag para Newell's. En el otro equipo de La Plata, Gimnasia, se incorporó Nicolás Colazo, quien viene libre de Rentistas de Uruguay, el jugador que ya había tenido un paso por el club, Guillermo Frata, quien también procede de Rentistas, Luis El Pulga Rodríguez, libre de Colón, probablemente uno de los fichajes que más explotó el mercado, Manuel Izarralde, quien viene de San Lorenzo, y Francisco Jerometa de Unión. Dentro de sus bajas destacan la del Chelo Weidan, quien volvió a Boca, Horacio Tijanovic, quien quedó libre, al igual que Víctor Ayala y Lucas Barrios, que se fue a Defensa y Justicia. Yendo para Mendoza, nos encontramos con Godoy Cruz, quien se reforzó con Manuel Llano, procedente de Newell's, Martín Argüello, quien llega de Deportivo Belgrano, Guillermo Ortiz, de Atlético Tucumán, Nelson Acevedo, quien viene libre de Unión de Santa Fe, y Néstor Breinterbruch de Independiente. Dentro de sus bajas podemos destacar la de Renzo Tesuri, que como ya habíamos visto antes, marchó para Atlético Tucumán, al igual que Tomás Cardona, que repasamos anteriormente, que fue a Defensa y Justicia. Volviendo para Buenos Aires, pero esta vez para hablar de Huracán, nos encontramos con las incorporaciones de Lucas Vera, quien viene de Lanús, José Luis Gómez, quien también procede del Granate pero de manera libre, Jonathan Cambia, quien viene libre de Arsenal, Enrique Triverio, que viene libre del Toluca, Jonathan Acevedo de Quilmes, Fabián Enríquez libre de Godoy Cruz, Sebastián Rincón libre del Victoria y la vuelta esperada de Marcos Díaz tras su paso por Boca y Talleres. Dentro de sus bajas hay varias que ya repasamos, pero se destacan la de Renato Sibeli, quien se retiró, Esteban Rolón y Norberto Brián. Bueno gente, ahora seguiremos con los que son los refuerzos de Independiente. Algunos de las altas, de los nuevos nombres que estarán formando parte del conjunto de Avellaneda son el de Joaquín Lazo, que viene libre de Rosario Central, mientras que Piscini y Rejac vuelven del préstamo. Algunas bajas que van a estar sonando en el equipo de Avellaneda es Pablo González, que se va a ir a O'Higgins libre, y Messiniti, que va a pasar al Once Caldas.
Adriana Regui va a irse a Independiente de Medellín porque vence el préstamo, al igual que Landaburu a San Telmo. Hay algunos rumores fuertes a día de hoy, que son los de Prato, Mancuello, Vega. Después, por su parte, vamos a hablar de Lanús. El Granate cuenta con las altas de Malcorra, Braguieri, Jorge Morel y Ángel González. González, este último que tuvo un paso por Estudiante de La Plata. Y, a su vez, Valenti vuelve del préstamo para irse oficialmente al Parma B por una suma total cercana a los 11 millones de euros. Algunas bajas del conjunto Granate son Orsinia Boca, José Luis Gómez, que va a irse libre, y Lucas Vera a préstamo, ambos a Huracán. Después, por su parte, en Newell's van a haber algunas altas, como Garro de Huracán, que va a llegar a préstamo, Campañucci de Tigre llega libre y Sabaj de Estudiantes pasa a préstamo el conjunto de Rosario. Pero, sin embargo, el mismo club tiene muchas bajas. Formica queda libre y llega a Colón. Manuel Llano a Godoy Cruz va a irse a préstamo. Marcioni a Platense a préstamo y Brian Rivero termina el préstamo y vuelve a Defensa. Enzo Cabrera se va a ir a España a préstamo. Gentiletti se retiró y Jonathan Cabral vence el préstamo y va a volver a Atlético Tucumán. Por su parte, Patronato del Patrón va a contar con el alta de Cobos, que llega de Sol de América libre, o sea, sin cargo, a su vez de que llega Thiago Banega, la promesa de Racing, a préstamo, y Matías Mancilla llega a préstamo desde Morón. Hay algunas bajas sensibles, como la del Gustavo Canto, que va a irse al Banfield libre, Barreto, que va a irse a préstamo a Tristán Suárez, y Lautaro Torres, que termina su préstamo y vuelve a Ferro. Después de esto podemos analizar un poco de lo que es el mercado de Platense, que cuenta con lindos nombres en las altas, como Cardoso, que llega libre de All Boys, Brian Mancilla, que llega tras un paso en el exterior, el pase total se corresponde a Racing, y llega de préstamo, mientras que Tijanovic llega libre desde Gimnasia. A su vez, Augusto Schott llega desde Talleres a préstamo, e Iván Gómez llega a préstamo desde Estudiantes. Lucas Acevedo también llega a préstamo desde Colón y Marcioni de Newell's también a préstamo, mucho préstamo en Platense. Pero a su vez hay varias bajas, como Brian Louis, que se va libre a Grecia. Mesidoro queda sin contrato, Cristian Núñez y Sinisterra vuelven a Lanús tras un préstamo. Y después Ilaguerri vuelve a Argentinos tras el préstamo. Después de esto llega Racing, que el conjunto de Avellaneda, el rival de Rojo, cuenta con el alta de Javier Correa, que llega a préstamo de Santo Laguna, la gran vuelta de Lisandro López, que vuelve libre tras su paso en el fútbol estadounidense. Marcelo Meli vuelve porque venció su préstamo, a su vez que Rosales vuelve del préstamo de Central Córdoba y Nicolás Oroz los acompañará a estos dos últimos. Sin embargo, sufre algunas bajas sensibles como la de Reñero, que se va a ir a Argentinos con préstamo y con opción de cargo. Fertoli pasa a Talleres con préstamo, también con opción de cargo. Brian Mancilla, que llegó, estuvo unos días y se fue a Platense a préstamo. Melgarejo se va libre a Libertad de Paraguay con el Chelo Díaz. Y Kevin Gutiérrez y Alexis Soto vuelven a Defensa tras sus préstamos. En River tenemos el alta de Brian Romero, que llega desde Defensa y Justicia por 2 millones de euros, y la de Enzo Fernández, que vuelve de su préstamo desde Defensa. Arzura y Prato, a su vez, también ambos dos vuelven de sus préstamos respectivamente. Hay algunas bajas sensibles en River, como la de Nahuel Gallardo, que si bien llegó de un préstamo reciente de Defensa y Justicia, ahora se va a ir a Colón de Santa Fe. Moreira queda libre sin club. Y por último, Rafael Santos Borré, que se va a ir al fútbol alemán para jugar en el Eintracht Frankfurt. En Rosario Central llega Caraglio libre del Atlas. De Sábato también llega libre, al igual que Ricardo Garay, tras haber pasado por Nacional de Paraguay. Joaquín Pereira también, a su vez, vuelve de su préstamo. Sin embargo, el conjunto de Rosario va a sufrir algunas bajas, como las que son la de Jeremías Ledesma, que se va oficialmente al Cádiz tras un préstamo. Lazo, que se queda libre y va Independiente, como anticipamos anteriormente al principio del video, y la parte de Patricio Cucci, que vence su préstamo y vuelve a Atlético Nacional de Colombia. Por su parte, San Lorenzo, de Almagro, cumple con el alta de Ortigosa, que vuelve al club tras quedarse libre en Estudiantes de Río Cuarto, y Ceruti vuelve tras su préstamo del Curitiba de Brasil. Algunas bajas son sensibles, como la de Braguieri, que llega libre a Lanús, Colochini, que llega libre al Dosivi, De Becky pasa un préstamo al Dosivi y Víctor Salazar va libre a Olimpia.
A su vez, Manuel Insaurralde llega a préstamo a Gimnasia y Monetti finalmente queda libre también, sin haber definido su próximo destino. Después podemos seguir con el conjunto de Sarmientos de Junín, altas como las que presenta Gervasio Núñez, que llega libre del Blooming, Julián Chico llega libre de Boca Juniors, Mainero llega a préstamo desde Vélez y Cuchi a préstamo desde Atlético Nacional. Quipés vuelve tras Brown de Drogué. Hay algunas bajas también importantes, como la más importante de todas, que es Rincón, que se va libre a Huracán, mientras que Montaño finaliza su préstamo y vuelve a Independiente del Valle. Unión de Santa Fe cumple con el alta de Cañete, de Boca, Luna Diale, de Boca, también a su vez, oficializando su transferencia tras un préstamo. También cuenta el Cordero de Huracán a préstamo y Emanuel Brites de Defensa a préstamo. Hay algunas bajas sensibles como la de Trojansky del Atlas de México. Después pasan Acevedo a Godoy Cruz, libre, y Jerometa a Gimnasia a préstamo. Uno de los últimos equipos es Vélez Sarsfield, con el que cumple la alta de Lampe a préstamo. Lampe que viene a hacer una muy buena participación con Bolivia en la Copa América, siendo figura de su selección. Y también sufre las bajas Vélez de Mainero, que se fue a Sarmiento, y a su vez Alexander Domínguez, Luis Abraham, De La Fuente y Pablo Galdames quedan libres. Por su parte, el Club Atlético Talleres de Córdoba tiene la alta de Fertoli, que llega desde Racing a préstamo con cargo, y llega Federico Torres libre de Banfield. Según lo que dijo el presidente del club, llega Samuel Sosa, pero tiene algunas ofertas de préstamo para seguir en Europa un par de años más. Sin embargo, en Talleres hubieron un par de bajas importantes, entre ellas la de Chot, que se va de Platense a préstamo, Soñora, que llega libre a Banfield, Ignacio Lago se va a préstamo a México, Marcos Díaz quedó libre y se va a Huracán, y a su vez vence el préstamo de García, aunque planean negociarlo en algún futuro, y a su vez Hincapié sigue en el club pero está muy cerca de emigrar a Europa. Y bueno, amigos de Fútbol Entre Líneas, eso fue todo por el video de hoy. Esas son todas las transferencias que se dieron hasta el momento en el fútbol argentino. Los invitamos a que le den like al video, a que comenten cuál es para ustedes la mejor transferencia que tenemos hasta el momento y que se suscriban para tener todos nuestros videos al día. Nos vemos.